pasamos de ser vistos como trabajadores, héroes en la pandemia, a ser perseguidos como criminales en los Estados Unidos? Así es, qué vergüenza lo que está pasando en este país. Y hoy vamos a tocar el tema en Saber de Migración. Importantísimo. Yo soy el abogado Luis Gómez Alfaro. Y yo soy el abogado Adrián. Somos abogados migrantes, defendiendo migrantes como tú, como yo. Y esto es Saber de Migración. Un podcast para aprender a vivir y sobrevivir en los Estados Unidos. Un saludo a todas y todos. Y gracias por su apoyo en los primeros capítulos. Gracias por los comentarios. Nosotros estamos leyendo, repasando. Y por favor, que activa la campanita para no perder más contenido de Saber de Migración. Así es, importantísimo que sigan y compartan esta información. Y también que entendamos que no siempre fuimos vistos como criminales. Esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que los trabajadores éramos necesarios y éramos recibidos en los Estados Unidos. Los primeros migrantes, los braceros, fueron invitados para que ayudaran la economía del país durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados y los estadounidenses se fueron a pelear en Europa, a pelear en el Pacífico. Bueno, los mexicanos como trabajadores braceros fueron a las fábricas, a los campos, a todo tipo de construcción, y desde ahí apoyaron la economía y la guerra que finalmente trajo la paz al mundo. Entonces, ¿qué pasó de que éramos trabajadores y ahora somos vistos como criminales? Yo voy a decir que yo no conozco mucho sobre el tema de los braceros. ¿Qué pasó después con ellos? Los braceros trabajaron, dieron su esfuerzo, su sudor y dejaron una imagen de los mexicanos trabajadores que sigue hasta el día de hoy, de los migrantes que vienen a progresar, que se está perdiendo. Y ellos, la mayoría, regresan a esperar una pensión con el gobierno de México por un convenio que al final, tristemente, no recibiría. Ah, qué triste. Pero otros se quedan en Estados Unidos, se quedan a esperar una reforma migratoria. Y sí la reciben, porque sí hubo una reforma migratoria con el presidente Ronald Reagan. Así es, eso se llama la Ley 245I. Eso es para todo el mundo que tienes una petición familiar o una petición de trabajo, incluso con una fecha antes del 30 de abril de 2001. Si ustedes tienen eso, una petición laboral o una petición familiar con una fecha antes de abril de 2001, ustedes pues quizás tal vez aplicar por una residencia. Y les voy a explicar por qué. Qué bueno que tocaste ese tema. La reforma empieza alrededor del año 87 con Ronald Reagan y se extiende periodo tras periodo hasta una fecha clave, hasta el año 2000. Entonces, durante este tiempo éramos vistos como trabajadores. Los papeleos del migrante se hacían en el Departamento de Trabajo. Pero después del año 2001, después de los atentados terroristas que sacudieron los Estados Unidos y de los cuales los migrantes no tuvimos nada que ver, pues se cambió en silencio la oficina de migración al Departamento de Seguridad Nacional. Y ahí empezó un proceso de criminalización del migrante, de ser visto como un ilegal, como un peligro. Y antes de eso, éramos vistos como un trabajador. Irregular quizás sí, pero un trabajador. Es que 2001 fue un año clave en los Estados Unidos. Este Departamento de Seguro Nacional no existiría antes. Eso fue una creación del presidente Bush en este entonces. Y entonces no podemos decir que fue el intento inicial, yo pienso, de criminalizar a los migrantes. Es más como una consecuencia. Así es, porque tenemos que decir que el presidente Bush, otro presidente republicano, como Ronald Reagan, tenía afecto por los migrantes. Así es. Y había propuesto una gran reforma migratoria en conjunto con el gobierno de México. En aquel entonces estuvimos muy cerca de esa reforma migratoria. El presidente Bush creo que se va bien con México, incluso tienes mexicanos en su familia. Así es, eran otros tiempos. Sin embargo, al pasar la migración al Departamento de Seguridad Nacional, empieza la criminalización. Y ojo, hay algo anterior que hizo el presidente Bill Clinton. El presidente Bill Clinton, para extender la reforma de Ronald Reagan, le puso muchísimas condiciones negativas. En mi opinión, el presidente Bill Clinton ha sido el peor presidente para los migrantes,
¿Por qué? Porque les puso castigos a cambio de nada, a cambio de la reforma migratoria que ya existía. La extendió y dijo, el que se vuelva a salir después del 97 y vuelva a entrar a los Estados Unidos después de un año de estar aquí, o que lo deporten y regrese, nunca va a hacer papeles, sin importar si era un niño, una señora, un hombre sin récord criminal. Nunca. Eso se llama la barra permanente. Y esa es del 97, entra en vigor en el 98. Así que esas son las fechas de la criminalización de los migrantes. Así es. Pero yo voy a te decir que al fin y al cabo eso no es una sorpresa para yo. Si tú vas a ver la historia de los Estados Unidos, cada vez ellos van a utilizar los migrantes cuando los conviene. Y cuando ellos no necesitan más a los migrantes, pues van a poner castigos, va a poner la criminalización de la migración. No es algo nuevo, es algo que ha pasado en la historia de este país. Desafortunadamente, no solamente con los migrantes mexicanos, latinos, pero anteriormente durante la época de la esclavitud. Así es, o la migración china a California, donde inclusive los hijos que nacían de los migrantes chinos no eran ciudadanos de los Estados Unidos. Así es. Les negaban la ciudadanía por un pretexto, diciendo que son súbditos del emperador de China. Pero si nacía un hijo de los ingleses, que también son súbditos de la reina de Inglaterra, ellos sí eran ciudadanos estadounidenses. Una verdadera discriminación a los que estaban siendo utilizados para construir los trenes y que finalmente conectan desde San Francisco con la ciudad de Nueva York, las vías del tren, ahí en la ciudad de Chicago. Pero dejemos la historia antigua y volvamos a entender por qué el día de hoy nos dicen ilegales. ¿De dónde salió eso? Bueno, eso empezaba de hecho con el presidente Bill Clinton, porque su reforma migratoria se llama el Illegal Immigration Act, right? Entonces todo eso empezaba en este entonces y sigue después con el presidente Obama, que también no fue lo mejor presidente. A mí me gustó mucho el presidente Obama, recibió mi primer permiso de trabajo en este entonces, y entonces me emocionó mucho, pero yo sé que también él hizo daño a la comunidad migrante de los Estados Unidos. Pero entonces no es que es algo nuevo que está pasando hoy. Sí, está pegando más fuerte ahorita, claramente, pero es algo que es más profundo. Y en aquel entonces todavía quedaba esa noción de los trabajadores y muchas personas de buen corazón te decían, no son ilegales, ningún ser humano es ilegal. Hay cuestiones que son delitos o ilegalidades como cruzar la frontera, como cualquier tipo de cosas. Sí, pero tenemos que aclarar algo. Cruzar la frontera sí es quizás un crimen, pero ellos tienen que te traer en frente de una corte y que un juez va a te dar una pena que va a decir, ok, esta persona está culpa de este crimen. Pero si tú, por ejemplo, estás en la carretera y va más que la velocidad, y que la policía no va a te arrestar, pues tú no estás ilegal hasta el fin del mundo. Un conductor ilegal. No es un conductor ilegal, el fin del mundo, porque en este día tú fue entonces manejando más que la velocidad legal. Es lo mismo, si tú vas a entrar a los Estados Unidos sin documentos, no significa que tú vas a quedar toda tu vida como ilegal. Eso es solamente en Fox News que te dicen eso, pero no es la verdad. Acabas de atinar a lo que está detrás de todo esto. Antes nos juzgaban por toda la contribución que hacíamos, porque te levantabas el lunes temprano a trabajar, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado hacías horas extras y el domingo salías a vender algo si es que no traías un part-time. Eso era como juzgaban al trabajador migrante. Y ahora, en vez de juzgarte por todo lo que haces bien día tras día, se acuerdan de esa única vez que cruzaste la frontera, de aquel ya necesidad que tuviste de violar la ley migratoria una vez y no te la perdonan. O sea, ya no eres ese trabajador de todos los días. Ya no eres el esfuerzo, el sudor, la contribución, los impuestos. Eres, cruzó la frontera. Así es. Esa es la criminalización del migrante que ahora ha llegado hasta la mayoría de la población de los Estados Unidos y se reflejó por primera vez en una elección de manera dominante en la elección número 2 del presidente Donald Trump, donde la población por fin estuvo de acuerdo con que somos criminales y el gobierno salió a decir, todo migrante que esté aquí, que no sea residente o ciudadano, es un criminal. Y yo voy a te decir que
Entonces, la migración no es un crimen. Si tú estás aquí sin documento, no es un crimen, es un delito civil. Y entonces es la razón que la migra puedes te poner en la cárcel sin que tú tienes que ver a un juez, que tienes menos protecciones, que la migra dice que yo puedo entrar en tu casa sin tener algo firmado por un juez, porque ellos están diciendo que pues es solamente algo civil, todas las protecciones que alguien tienes abajo de la Constitución cuando el gobierno le acusa de un crimen no se aplica porque eso es solamente un delito civil y entonces te mandan en una cárcel sin que tú tengas el derecho de pedir protección de un juez. A ver, abogado Adrián, ¿estás diciendo que hay más protecciones en el país para un criminal que comete un delito violento que para un migrante? Así es, es exactamente lo que está pasando en este país. Inaceptable que las protecciones constitucionales, que las leyes puedan proteger al que cometa un delito, ojo, sea migrante o no, tenga papeles o no, el que mata, el que roba, tiene Así protecciones, tiene derecho a un abogado, derecho a ver un juez, derecho a fianza. Así es, abogado gratis, pagado para el gobierno de los Estados Unidos. Pero el que cruza una vez la frontera, trabaja 10, 15, 20 años, lo corretean por las calles, lo suben a una camioneta, lo desaparecen 3, 4 días y anda ya por Luisiana y quiere ver a un juez, nada. Así es, y eso es la vergüenza. Ese es el resultado de haber permitido que la narrativa criminalice a los migrantes, que nos lleve. Y mucho de esto también tenemos culpa nosotros, los migrantes, porque también nos hemos creído esa historia de que andamos de ilegal, o que estamos fuera del sistema, o que no deberíamos estar aquí, o tú cállate que este no es tu país, o ¿sabes qué? Que saquen a los recién llegados. Y es que ¿por qué dejaron entrar a tanto venezolano? Porque ellos vinieron a joder el país. Toda esa división es por donde se ha metido ese veneno de la criminalización del migrante que eventualmente nos tiene en la situación actual y que no nos va a dejar salir de esta situación hasta que no nos unamos a llevar de una vez más nuestro sudor, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra aportación a la economía al frente del público, que sepan que a quienes se están llevando son madres, son esposas, son hijos, son trabajadores de los Estados Unidos. Así es. Y la verdad es que somos hermanos. Todos los migrantes somos en el mismo barco. Tenemos que ayudarnos. No podemos decir, pues, mira, acaba de llegar y ya tienes su permiso de trabajo. Mira, yo entiendo que tú estás celoso porque tienes años aquí y no tienes nada, pero no es la culpa de esta nueva persona que acaba de venir. No es porque tú llegaste 20 años que nadie puede venir después de tú. Así es, y aunque sí molesta, porque había un tema del reemplazo laboral, que de repente podías tener 5, 10, 15 años trabajando en el mismo lugar y los patrones salieron con que ahora necesito que chequen su social y que traigan uno bueno. ¿Cómo que uno bueno? Es que pues, sí, uno bueno, y que traigan un permiso. Oye, pero tengo 15 años aquí. Sí, pero es que ahora, a los que recién... Esa división la creó el gobierno de Biden. La creó el gobierno de Biden al haberle dado una promesa falsa de reforma migratoria a los héroes de la pandemia, mientras que al mismo tiempo a los que entraban después sí les dio un permiso, sí les dio un social y los dejó a la deriva. Al final, todos quedamos a la deriva, abogado Adrián. Así es lo que pasó. Y yo pienso que eso es la culpa mayor del presidente Biden, que él no intentaba eso, que todas esas personas que llamamos trabajadores esenciales durante la pandemia, que él no hizo nada después para ellos. Eso es la persona que fue a cuidar a los ancianos durante la pandemia, que fue haciendo los delivery cuando tú estás... Yo fui en mi casa, yo no fui saliendo, yo tenía miedo, yo fui pidiendo los Uber Eats y todo eso. ¿Quién fue haciendo los delivery? Pues los migrantes. ¿Qué fue haciendo la limpieza en los hospitales? Todos los gringos tenían miedo. Fue corriendo por su madre, no fue en los hospitales. Así es. No, pues eso la verdad es que eso es una vergüenza y entonces vamos a ver, ojalá que si hay una nueva administración demócrata en el futuro, que ellos puedan entender eso, porque creo que es clave y es la razón que hay una mayoría de los latinos que de hecho apoyaron al presidente Trump en la elección de 2024. Y por favor, no me vayan a salir otra vez con eso de que el abogado Luis es republicano. Creo que sí. La realidad es que me importa nada la diferencia entre los partidos.
pero tenemos que ser puntuales. Cuando yo digo que el peor presidente había sido Bill Clinton, es que el peor presidente había sido Bill Clinton. Están las pruebas de que Obama deportó muchísima gente, deportó muchísima gente, de que Biden no cumplió con la reforma migratoria para los héroes de la pandemia, no cumplió. Eso también, eso es un hecho, no podemos, pero a menos la gente tenía paz y tranquilidad en la época de Biden. Así es. Los madres no tenían miedo de ir a la escuela a recoger a sus niños, los padres no tenían miedo de ir a trabajar en la fábrica o en la construcción. Eso, paz y tranquilidad, tenemos que decir que sí, que gracias a Biden lo teníamos para 4 años. No, y valiosísimo. Y todas estas críticas eran antes de la administración actual, la cual tengo que decir que ni paz, ni tranquilidad, ni reforma, muchas deportaciones y aparte ahora las ofensas que hay contra los ilegales y tanta cosa en redes sociales. A ver, nunca habíamos tenido algo tan negativo como lo actual, pero antes de eso también fallaron los presidentes demócratas y los republicanos. Así que esto no es política, es entender nuestra situación para corregir el rumbo. Y les doy un ejemplo. En Francia, el país del abogado Adrián, todos los héroes de la pandemia no les dieron residencia, les dieron ciudadanía francesa. Así es, y yo soy muy orgulloso de eso, porque como yo te diga, cuando alguien va a poner su vida en peligro para asegurar que la economía del país va a seguir en la época del COVID, pues sí, tienes que recompensar el trabajo, ¿verdad? Tienes que recompensar el sacrificio, porque también hay trabajadores que fallecieron. Así es. Amigos míos que fallecieron en la pandemia, varios. La realidad es que Francia hizo muy bien y nos enseñó algo contra la hipocresía. Ni se cayó la economía de Francia, ni se perdió la seguridad nacional. Lo único que pasó es que llegaron a la final del fútbol. Es la realidad. Y nos robaron la final, porque yo te decía que todo fue arreglado para que Messi iba a ganar en 2022. Pero bueno, pues eso es otro tema, eso es otro tema. Vayan a ver el episodio de la Copa del Mundo que está por ahí en YouTube, en Saber de Migración. Pero volviendo al tema, que es importantísimo. A ver, ¿qué vamos a hacer los migrantes? ¿De veras vamos a dejar que nos correteen por todos lados, que nos lleven como criminales, agachados, con la frente hacia abajo? ¿O vamos a empezar a decirles que los latinos, que somos un solo grupo, que somos hermanos, que contribuimos, que tenemos empresas, que tenemos economía, que tenemos en las Fuerzas Armadas y que vamos a tener más? Porque cada vez son más los jóvenes que van a las Fuerzas Armadas para servir al país y para proteger a sus padres. Y así es. Y si eso es el caso, que hay alguien en su familia o un conocido que tiene sus hijos en las Fuerzas Armadas, tienes que aplicar para el parol militar, que es algo que puedes dar un camino a la residencia a los padres de los hijos que están en las Fuerzas Armadas. Así es. Y porque uno de los problemas que hemos vivido durante este tiempo es que la gente no ha aprovechado. Muchos dejaron pasar la reforma de Ronald Reagan pensando que iba a durar para siempre. Muchos dejaron pasar el tiempo de Biden, que fue más tranquilo, para hacer sus papeles. Muchos no entraron a la visa o la residencia juvenil o al DACA. Es momento de que lo que exista lo aprovechemos, porque la situación sí está empeorando y va a tardar en mejorar. Si puedes hacer algo, hazlo ahora. Así es. Y por favor, llámanos al 646-851-4983 o mándanos un WhatsApp. Nosotros vamos a leer sus mensajes, vamos a repasarlo y vamos a intentar de contestar sus preguntas en un próximo capítulo de Saber de Migración. Así es. Entonces, importantísimo que entendamos el mensaje, que divididos vamos a caer. Sí, ¿y qué tú piensas, abogado Luis, de esta promesa del gobierno actual que está diciendo que quizás va a dar papeles a los trabajadores del campo? Soy el abogado Luis. Y yo soy el abogado Adrián. Somos abogados migrantes defendiendo migrantes y sabemos de migración. Así es, llámanos al 212-381-6032. Hay muchas opciones, podemos ayudarte. Llámanos. No estás solo. Mira, yo creo que esta administración es negativa para los migrantes, que no hemos visto hasta este momento una cuestión de verdad positiva. Me cuesta trabajo creer que viene una legalización que es necesaria, sí, que es merecida, sí, que le conviene al país, sí,
pero me cuesta trabajo creer que algo de esto pueda pasar antes del 2026. Quizás después de la elección intermedia, el público estadounidense logre cambiar la actitud del gobierno. Pero para eso tendríamos que convencerlos de que somos los trabajadores migrantes, los héroes de la pandemia, los vecinos, los amigos y no los criminales. Y llevamos un año en contra, porque el 2025 fue el año de la criminalización del migrante, donde imagen tras imagen veíamos cómo arrestan, arrastran, sacan de un carro, rompen los cristales, se meten a las casas y nadie dijo nada. Entonces, nadie dijo nada, incluyendo los migrantes, incluyendo los que sí tienen ciudadanía, hasta que no salieron por ahí los hijos de los migrantes en Los Ángeles y en algunas otras ciudades. Pero no son todos, no son ni siquiera la mayoría de nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros empleados, nuestros patrones. ¿Dónde están nuestros amigos y aliados que nos ayuden a llevar el mensaje de manera pacífica, de manera positiva, de que somos miembros de las Fuerzas Armadas, de que somos empresarios, de que somos trabajadores, de que somos hermanos, de que tenemos la misma fe, que somos de las mismas iglesias, que somos pues hermanos y vecinos, que estamos aquí para hacer un bien al país? Así es. Y para volver al tema de la legalización de los trabajadores del campo, yo pienso que también va a depender de la economía de los Estados Unidos. Con todas esas redadas en construcción, en las fábricas, yo pienso que eso está afectando la economía ya del país. Podemos ver que pues, los precios están subiendo, la inflación es terrible y entonces yo pienso que probablemente si eso va a seguir, este gobierno va a necesitar de tomar medidas para dar papeles a los trabajadores del campo, quizás de restaurantes, quizás más personas. Vamos a ver, pero probablemente que eso puede venir fin de 2026 o probablemente, como tú le estás diciendo, después de las elecciones. Y es que es necesario. Yo creo que la economía sí se está afectando. Hay quienes han dicho, no, ya no necesitan trabajadores. La inteligencia artificial es el reemplazo de todos. ¿Así? ¿Y cómo me va a construir mi casa? ¿Y cómo me va a ayudar con mi jardín? ¿Y cómo me va a pavimentar una calle? ¿Cómo me va a hacer unos tamales? ¿Cómo me va a preparar un desayuno? ¿Cómo va a atender a un anciano? Y no me digan que hay una máquina ¿Un que cambia. ¿Un robot? Sí, pero una máquina te podrá cambiar el pañal, pero no te acompaña. Yo conozco en los centros de la tercera y la cuarta edad muchos casos donde ha habido testamentos que la persona de la tercera o cuarta edad le deja a su enfermera migrante o al enfermero la herencia o parte de la herencia. Y luego los hijos que no se habían parado en 5 o 6 años a ver dónde estaba su viejito, su viejita, van a quitar con un juez que porque les lavaron el cerebro. Casos reales donde hubo intentos de dar estas herencias porque nadie más les acompañaba con afecto. Un robot no te va a sostener la mano en tus últimos minutos. Así es. Y de hecho, en la tercera edad, en el sector salud, hay muchas migrantes y este sector no puede sobrevivir sin la ayuda de los migrantes. Así es. Y desde aquí les queremos mandar un abrazo, un saludo a todos los que se dedican al cuidado de personas enfermas en los Estados Unidos, al cuidado también de personas de la tercera edad. Entiendo que muchos aguantan humillaciones, hasta ofensas de situaciones que fíjate que a veces es por ya la demencia que le da a las personas. Y quiero que sepan, por 2 razones. Una, porque aprecio y valoro muchísimo lo que hacen. Y 2, porque estoy contando con ustedes para cuando me llegue la edad. Y si trabajas en el sector salud, eso es algo poco conocido, pero tú puedes pedir a la migración que va a expeditar tus trámites migratorios. Todo el mundo que trabaja en el sector salud puedes pedir a la migración de acelerar su trámite migratorio para recibir su permiso de trabajo o su residencia de manera más rápida. Y eso sí lo puso el presidente Biden, fue muy positivo después del COVID. Si ustedes son del sector salud, quieren mandarnos un saludo o contarnos qué les está pasando, o de cualquier otro sector, mándenos un WhatsApp al 646-851-4983. Es el 646-851-4983. Así es. Porque nosotros los apreciamos, los valoramos y queremos en conjunto que nuestro sector salud, los que están en las Fuerzas Armadas, los que están en la construcción, los que están en el campo, todos seamos valorados. Y claro,
lo voy a decir, si alguien está actuando mal, si alguien viene aquí a delinquir, a cometer delitos, actos criminales, que lo arresten, que lo saquen, que lo metan preso, porque yo no estoy a favor de la criminalidad. Ojo, yo no estoy a favor de que la gente venga aquí a hacer lo que quiera o a cometer delitos o a destruir o a violar o a matar. No. Y tampoco creo que por ser migrantes deben tener excepciones. Y no estoy tampoco en contra de la deportación de los criminales violentos que ponen en peligro a nuestra sociedad. Yo también vivo aquí, pero estoy en contra de criminalizar a quien solamente entró aquí a progresar. Sí, pero espérate un minutito porque hay muchos de esos crímenes que no son reales. Un pequeño robo a veces es solamente que tu niño te pone algo en tu bolsita, no te daba cuenta y te mandan a la migración. Mira, dice, tú no puedes, se llama de eso la ley del Lincoln Riley, que ha pasado en 2025. Tenemos que tomar cuidado. Sí, yo entiendo que lo que tú estás diciendo, pero la mayoría de los crímenes de los migrantes no son de violencia, no son, es crimen que bien pequeño y que te mandan directamente a la migra. Claro, y les voy a decir algo, ha habido todo un trabajo de concientización de eso. Yo, por ejemplo, soy miembro del Consejo Latino de la Fiscalía de Queens en Nueva York, donde ha habido todo un trabajo con la fiscal actual, Melissa Katz, de entender a los migrantes, de darles el voto de confianza, de decir, andaba vendiendo en la calle sin un permiso porque no sabía cómo conseguirlo. Consíguelo y no te pongo cargos. De verdad, mi niño agarró un dulce. Ok, la consecuencia migratoria es grave. Vamos a darle la duda a su favor esta vez y no poner el delito. Educar a la gente es clave. Por ejemplo, si tú no vas a poner el cinturón en tus niños, pues sí, es algo muy grave en los Estados Unidos, pero quizás en tu país es algo que es más normal. Entonces, pero no significa que, pero esta persona es un criminal. No, y una manera de que entendamos y nos entiendan es apoyar a que nuestros hijos vayan a las Fuerzas Armadas, a las policías, a las fiscalías, a la escuela de leyes, sean abogados, sean fiscales y apoyar cuando veas a alguien. Y no tiene que ser latino. A ver, yo cuando era esa elección de Queens, había una candidata latina, se le apoyó, quedó la fiscal que no es latina y ha hecho un trabajo bárbaro a favor de los latinos, a favor de los migrantes, a favor de todas las comunidades ahí en Queens. Hay que colaborar con quien sea aliado, con quien sea que quiera entender. Y de hecho la Fiscalía de Queens es la que tiene un abogado de migración que asesora a los fiscales para evitar ese tipo de acusaciones, ese tipo de récords innecesarios que antes era el pan de cada día. Quien vivió en Queens en los 2000, en los 2010, sabe que era una mano pesada, era un abuso a veces lo que sucede. Y yo puedo decir también, porque estoy en contacto con ellos acerca del tema de los visa U, es muy fácil de tramitar un visa U con ellos. Si usted fue víctima de un crimen en el barrio Queens, usted puede contar con la Fiscalía General de Queens. Así es, y ese es un ejemplo de cómo la colaboración de los migrantes, los latinos, la fiscal de Queens ha dado resultados positivos que dan mayor seguridad a el condado y a la ciudad de Nueva York. Lo mismo nos ha pasado con la policía de la ciudad de Nueva York, que también tiene una relación muy buena para apoyarnos en casos de visa U, o la Comisión de Víctimas del Estado de Nueva York, que tiene un récord muy bueno de apoyarnos para las víctimas de tráfico humano con la visa T, dándonos certificaciones que ningún otro estado nos da. Así es un programa que realmente ayuda a muchas personas. Otros estados, yo pienso que debían intentar hacer lo mismo. Por ejemplo, Nueva Jersey, esta comisión está apoyando a todos los migrantes que fueron víctimas de un abuso laboral. Y ustedes, pues, entonces intentar de aplicar para este visa T, que después te da un camino a la residencia. Así que hay que aprender a llevar este éxito de Queens, de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, hasta nacional. ¿Cómo cambiamos la imagen negativa que nos quieren imponer a base de Twitter, del ex, de redes sociales? No caer en el miedo en compartir negatividad. Cada que tú compartes un video donde están arrastrando a un migrante, cada que tú compartes un video donde están arrestando a un niño o están rescatando a un niño o donde le dispararon a una persona que se manifestaba a favor de los migrantes, cada que compartes la negatividad, estás contribuyendo de manera importante y negativa a la criminalización de tu propia comunidad. Así que ojo con la responsabilidad personal, ojo con andar poniendo miedo, ojo con ganarte la vida propagando en TikTok, en Instagram,
pura negatividad de nuestra comunidad. No estoy de acuerdo contigo sobre este tema. Yo voy a te decir que es normal. La gente tiene mucho miedo y es normal de compartir. Tenía una redada en este mercado, tenía una redada en esta escuela, para que la gente sí está informando de lo que está pasando. No vamos a esconder lo que está pasando en este país. Eso es normal de compartir lo que está pasando. No vamos a decir que pues todo bien en este país. No, todo malo. Claro. Todo malo, y vamos a publicarlo. Y en 10 años vamos a sacar los archivos y vamos a decir, mira, en este entonces fue lo que ha pasado. Pero en 10 años, sí. Estoy de acuerdo. Pero no vamos a cambiar esto en 10 años si no compartimos lo positivo. A ver, si lo único que compartes es la criminalización, los arrestos, las violaciones de los derechos. ¿Cuándo vamos a cambiar la narrativa a donde debía de estar? ¿Cuándo vamos a regresar al esfuerzo, al sudor, a los trabajadores, a los empresarios, a los casos de éxito, a los artistas, a los deportistas, a los estudiantes? ¿Cuándo vamos a regresar a la familia, a la fe, a las áreas donde somos más fuertes, donde nos integramos a la sociedad? Ojo, si solo compartes negatividad, no van a ser 10, van a ser 20 o 30 años que nos vamos a tardar en recuperar. Hay que regresar también a mostrar quiénes somos, que pagamos impuestos, que seguimos las reglas, que seguimos las tradiciones, que defendemos las nuestras, pero valoramos las de los demás. Y juntos, haciendo comunidad, haciendo un esfuerzo de cambiar la narrativa negativa. Así es. Y si ustedes quieren dejarnos un comentario o un mensaje, puedes hacerlo al WhatsApp, que es el 646-851-4983. Vamos a repasarlo, vamos a leerlos y vamos a quizás contestar en un próximo capítulo de Saber de Migración. Así es. Y ahorita vamos a aprender de lo que hablamos el día de hoy. A ver, hubo una gran reforma migratoria que no se ha terminado, porque la reforma de Ronald Reagan, si bien ya no puedes entrar después del 2001, hay 500,000 a 1,000,000 de personas que quedaron amparadas por esos procesos. Porque si tu papá o tu mamá sacaron, o tu esposa, la reforma migratoria, o sea, la residencia durante la 245I por petición familiar o petición de trabajo, tú puedes estar cargando esa protección de la 245I, la amnistía tardía, como le quieran decir. Hay entre 500,000 de personas que tienen peticiones pendientes de hace 20 o más años que traen esa protección, pero que nunca les llegó la fecha de prioridad, la aprobación, porque hay esperas. Pero ustedes están cargando esa posibilidad de legalización y la pueden combinar con otra petición. A ver, si tuviste un hijo y el hijo ya tiene 21 y tienes esa otra petición anterior, tú sacas esa prueba de que tu papá se legalizó así, tu mamá se legalizó así, o de que tú fuiste pedido así, y la combinas con la petición de hijo y te haces residente. No dejen pasar la reforma del 87 al 2001, la de Ronald Reagan, la 245I, sigue viva. No dejen que se les vaya de las manos. Así es. Y la mayoría de las personas que puedes beneficiar son mexicanos. Tenemos que realmente sacar eso a la luz. Los mexicanos tienes que poner las pilas y repasar si puedes aprovechar de la ley 245I. Y es que los mexicanos eran los braceros, eran esos de los que empezamos a hablar, que vinieron a dar su sudor, su esfuerzo, y que Ronald Reagan sí los recompensó, aunque fue tarde, hasta el 87, con una reforma migratoria, con una reforma de legalización que no tiene fecha para los que quedaron protegidos. Así que es importantísimo que entendamos la amnistía. También que entendamos lo que nos dice el abogado Adrián, que con Biden se hizo un proceso especialmente rápido para los que están en el sector salud, incluyendo el cuidado de personas en los hospitales. Y para regresar al tema de las 245I, lo que es bien importante de entender es que usted puede cualificar incluso si la petición original no fue aprobado. Hay un montón de eso, especialmente de petición laboral, que nunca fueron aprobados, pero si usted ha tenido uno de esos, puedes ahorita aprovechar la ley de 245I. Es algo un poco complicado, la ley de 245I, pero funciona muy bien, especialmente para los mexicanos. Así es, y como es especialmente para los mexicanos, pues tenemos expertos nosotros en la 245I
pero hay expertos también en otros lugares. Ojo, hay por ahí gente de Guatemala, gente de El Salvador. Hay también de El Salvador la misma cantidad en porcentaje que mexicanos, porque también andaban acá. La migración de El Salvador fue bastante temprana y también va a haber 245I. Cualquiera que haya tenido a los padres que se legalizaron entre 87 y 2001 vale la pena revisar. Había dos maneras, la 245I y la 245A. La 45I es la que protege. ¿Cómo pueden averiguar? Nosotros los abogados sabemos distinguir. Bueno, y la otra es eso de lo que les hablábamos. El estatus juvenil de los jóvenes sigue existiendo. La gente no lo está aprovechando por miedo. Bueno, es otra cosa. Los jóvenes sin papá o mamá se pueden legalizar. La visa U sigue funcionando muy bien. Tenemos la colaboración de la Fiscalía de Queens, de NYPD. La visa T sigue funcionando muy bien. Tenemos la colaboración de la Comisión Estatal contra el Tráfico Humano de Nueva York. Muchas cosas que siguen funcionando y que debes aprovechar antes de que se acabe. Así es, así es. Creo que en este país ustedes tienen que realmente moverse. No puedes quedar en espera que algo va a cambiar. Este gobierno claramente no va a cambiar nada. Entonces, ustedes tienen que buscar opciones para ver si ustedes pueden salir adelante en este país. Y bueno, esto me lleva a preguntarte, abogado Adrián, ahora que estamos ya lleno en el tema de la migración, de los mexicanos, ¿qué estado crees que ha mandado la mayor migración? ¿De dónde crees que son los migrantes mexicanos? Pues en Nueva York, Nueva Jersey, yo estoy casi seguro que es de Puebla, del estado de Puebla. Así es, de Puebla, York, pero no. El estado que más migrantes envió a los Estados Unidos es Jalisco. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, yo soy nacido en Jalisco, mi familia es de Jalisco. Eso. Y es la realidad. Jalisco ha participado en varias etapas de la migración. Yo quiero ver los datos oficiales. Los datos yo es no que te creo. Más de 1 millón de personas de Jalisco en cada etapa salieron, desde los braceros. Y la evidencia vive en Los Ángeles, vive en Chicago, vive en varios centros de población donde Jalisco está dominando sectores importantes. No crees todo lo que te dice el chat GPT. No, esa es una realidad. No ¿Y cuál tú crees que es el estado que más población perdió? ¿Dónde se quedó vacío por la migración? ¿En el año pasado? En la historia de los Estados Unidos, de México. ¿De México? Sí. No lo sé, yo no tengo idea. ¡Algo! No sé, ¿de la India? No, el estado mexicano que perdió más población. Pues Jalisco, entonces. Fíjate que fue Zacatecas, porque aunque Jalisco mandó más gente, el estado vecino de Zacatecas quedó vacío, pueblos fantasmas. Ese fue el costo de la migración, que la gente se fue, quedaron los abuelitos, fallecieron los abuelitos y hay pueblos fantasmas en Zacatecas. No quedó tanta población. Así que bueno, eso es lo que ha pasado. Entonces, para darnos una idea, sí son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Querétaro y así se sigue hasta Guerrero, los estados que más migrantes han enviado. A mí me sorprende que hay otros estados como Veracruz que no mandan tantos migrantes, hay otros estados como Chiapas que la necesidad económica es grande y la gente no se va. Pero es más lejos. Es más lejos. No También sé. Yo creo que tiene que ver esta conexión de los braceros, de los que se fueron durante la guerra de los cristeros, las familias que van jalando a los familiares, que les van ofreciendo trabajo. La migración creo que es un acto de amor donde la gente dice, me voy a ir para que mis hijos vivan mejor, o me voy a ir a alcanzar a mi abuelita, o voy a traerme a mi hermano, y es un amor de familia. Así es como se hizo la migración, por eso se vació Zacatecas, por eso Jalisco llenó allá. Es económico, sí, pero a través de las redes de la familia, que es el núcleo de fuerza de los mexicanos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, el país ahora sí que más migrantes mandó el último año a los Estados Unidos. Pues no sé. Diga uno, abogado. No sé. La India, sí estabas en lo correcto. La India fue el país que más migrantes... Pero eso Okay. Bueno, migrantes... No, la India es el país que más gente, pues son los que más gente tiene, ¿no? Y de ahí, el que le sigue... No, eso Okay. No, yo no creo en esos datos. Esos son los datos. Pero, quitemos la migración de trabajo. Los que vinieron sin papeles. En los últimos 2 años, ¿qué país crees que mandó más migrantes? Venezuela. No, México mandó más migrantes que Venezuela. Entonces,
No. Aunque esto es importantísimo, aunque los noticieros pasaban la migración de Venezuela, quizá algunos del Ecuador que entraban por frontera, los mexicanos siguen llegando. Es la realidad. Bueno, para esto y más, no se pierdan el siguiente episodio de Saber de Migración. Así es, hasta luego. ¡No se enoje, abogado, hombre! Con Luis y Adrián, los que saben de migración.